¿qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 138 y en esta ocasión hablaremos de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. No lo menciono tan seguido porque rara vez es relevante, pero soy psicólogo educativo, especializado en evaluación, así que mi trabajo es un poco distinto al que probablemente asocies con un psicólogo, en particular uno que se encuentra en una escuela. Pero de todos modos, cuando me encuentro con libros que hablan sobre el tipo de cosas con las que un psicólogo trabaja todos los días, esto despierta un interés adicional en mí, en especial si es algo que está manejado de manera auténtica. Este es el caso del libro del que hablaremos esta semana. El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, publicado originalmente en el año 2003, es un libro que tiene a un protagonista y narrador fuera del ordinario, el cual nos es mostrado a los lectores y a las lectoras de una forma realista. El curioso incidente del perro a medianoche ha sido adaptado al teatro, pero más interesante aún, fue publicado originalmente en dos versiones, una dirigida al público infantil y otra dirigida a público adulto. Y ambas fueron bien recibidas por los lectores y por la crítica. Nosotros hablaremos de la versión para adultos, lo cual suena muy rudo, pero es una cuestión principalmente de lenguaje y de algunas situaciones que son tratadas diferente para el público adulto y para el público infantil. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia empieza en el capítulo número 2 y es contada por nuestro protagonista, Christopher John Francis Boone, un muchacho de 15 años. Christopher nos cuenta cómo encontró, en uno de sus ocasionales paseos de medianoche, a Wellington, el perro de la señora Shears, vecina de Christopher, y el perro estaba en una situación poco usual. A decir verdad, nunca había visto a Wellington, a este perro, en una situación tan curiosa como en ese entonces. Wellington es un perro French Poodle y Christopher lo encuentra muerto. Muerto en el jardín de la señora Shears. La causa de muerte ha sido, presumiblemente, que tiene una pala de dientes enterrada en el cuerpo. Sí, esta es una de esas palas que más bien parecen unos tenedores enormes. Christopher se acerca a Wellington y toca su hocico, el cual, nos cuenta él, está aún tibio. Claro, quizás a ti te hubiera llamado más la atención cómo alguien podría usar algo tan grande y tan peligroso como una pala de dientes para matar a un perro tan pequeño, pero eso es en lo que se fija Christopher. Nuestro protagonista, eso sí, se pregunta entonces quién pudo haber matado a Wellington y por qué. En el siguiente capítulo, el número 3, Christopher nos explica sobre una dificultad que tiene, que le causa muchos problemas. Christopher no puede interpretar cuál es el estado de ánimo de las personas a partir de sus expresiones faciales. Aunque hay otras cosas que Christopher sí puede hacer. Por ejemplo, conoce todos los números primos hasta el 7000 y tantos. Pero las expresiones faciales y las emociones que representan son un reto para él. Nuestro protagonista nos cuenta sobre Siobhan, a quien conoció hace algunos años. El día que la conoció, ella le dibujó en un papel varias caras y le preguntó a Christopher qué emoción representaba cada una de estas caras. Nuestro protagonista nos cuenta que solo pudo reconocer la cara triste, que es como él se sintió cuando vio a Wellington muerto, y la cara feliz, que es como se siente cuando pasea por la noche por su vecindario. Pero las demás caras fueron indescifrables para él, y la verdad, eran muy diferentes a las caras de las personas reales. Un dibujo es sencillo. Unos ojos son puntitos, la boca y las cejas quizás son algunas líneas, y ya con eso tienes casi una cara completa. Pero una cara real no es tan sencilla. Tiene muchas más características, más detalles, y todas las caras de las personas son diferentes. Así que tratar de memorizar a qué emoción corresponde cada expresión sería una tarea muy larga e imprecisa. Además, Christopher intentó cargar los dibujos para compararlos con las caras de las personas, lo cual terminó un poco mal.
Nuestro protagonista nos cuenta que prefiere a los perros que a las personas porque los perros son más fáciles de entender. Solo tienen 4 emociones: feliz, triste, enojado y concentrado. Y esto sí tiene lógica y Christopher lo puede reconocer. Empezamos entonces el capítulo 5. De vuelta al jardín de la vecina de Christopher. Nuestro protagonista le ha quitado la pala de dientes a Wellington del cuerpo y lo recoge del césped. Nota que su cuerpo está herido y está sangrando. En ese momento aparece la señora Shears, la vecina y dueña de Wellington. La vecina, al ver a Christopher con su perro y con la pala, reacciona gritándole a nuestro protagonista un montón de cosas que, bueno, no podemos saber con precisión qué fueron, porque los gritos, los gestos y en general todo el caos de la escena, todo dirigido hacia Christopher, hacen que nuestro protagonista se sienta muy mal. Así, nuestro protagonista nos cuenta que suelta a Wellington y a la pala y se tira al pasto, hecho un ovillo, es decir, hecho bolita, cubriéndose los oídos con ambas manos para no escuchar el sonido a su alrededor. En el siguiente capítulo, el 7, Christopher nos explica que estamos leyendo su novela de misterio, que tiene como misterio el asesinato de Wellington. Esta novela es el producto de una recomendación de Siobhan, que le aconsejó escribir sobre algo que a él le gustaría leer. Y también le dio un muy buen consejo, debo decirlo, que su novela debía empezar con algo emocionante, que dejara intrigado al lector y que quisiera leer más. ¿Qué mejor que la muerte de Wellington? Y bueno, esta novela tiene que empezar en ese momento, porque la muerte de Wellington es el principio de la historia y de los eventos que siguen a continuación. Y Christopher nos explica que tiene problemas pensando en sus propios recuerdos en un orden diferente al que ocurrieron. Siempre tiene que recordar el primer recuerdo, después el segundo, luego el tercero y así hasta el final, cuando quiere acordarse de algo en especial. Y así, esto ocurre siempre. En el capítulo 11, que es el siguiente, llega la policía al patio de la vecina, es decir, al jardín donde encontraron a Wellington, y aunque al principio Christopher se siente más tranquilo porque pues la policía está para proteger y servir, las cosas cambian rápidamente. Uno de los policías empieza a interrogarlo y a hacerle preguntas de manera muy apresurada acerca de lo que vio, de lo que hizo, de dónde estaba Wellington, de dónde estaba la vecina, dónde estaba él, y no deja a nuestro protagonista poner orden a sus recuerdos, poner orden a sus ideas, y es mucho sonido y además el policía parece que está enojado, pero nuestro protagonista no puede leer muy bien en su rostro qué es lo que siente. Además, el policía está empezando a insinuar que Christopher podría haber tenido algo que ver con la muerte de Wellington. Todo esto de nuevo resulta demasiado para Christopher y otra vez se tira al piso, hecho un ovillo, con los oídos cubiertos y no se quiere mover. Pero, en esta ocasión, uno de los policías intenta levantarlo y nuestro protagonista le da un golpe muy fuerte para que lo deje en paz. Y aunque no lo leemos inmediatamente, porque el capítulo 13 es Christopher contándonos que no entiende los chistes, porque los chistes dependen del sentido figurado, este es el principio de la aventura de nuestro protagonista, intentando resolver el misterio de la muerte de Wellington. Así que, ¿quién mató a Wellington? ¿Podrá Christopher encontrar al asesino? ¿Y cuál es la razón de que nuestro protagonista tenga un comportamiento tan poco común? Esto lo descubrirás leyendo El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué te gustaría leerlo? Y empecemos hablando de la razón por la que Christopher tiene comportamientos poco comunes. Sí, es una de las preguntas que podría resolver leyendo El curioso incidente del perro a medianoche, como acabamos de decirlo, pero creo que hay una posibilidad de que termines de leer este libro y aún así no te quede claro por completo qué ocurre con nuestro protagonista, porque esto nunca es dicho explícitamente dentro del libro. Ahora, también puede que ya sepas o sospeches, por los detalles pequeños pero muy importantes de los que ya hemos platicado, que Christopher tiene un trastorno del espectro autista. Incluso podría ser síndrome de Asperger, que de acuerdo a algunos especialistas forma parte del espectro autista, pero otros especialistas dicen que no.
Así como no conocemos las causas de los trastornos del espectro autista, tampoco tenemos mucho acuerdo en cómo clasificarlos. Es una condición de las personas aún misteriosa y difícil de tratar. Pero conocemos algunas características en común de las personas con alguno de estos trastornos, las cuales son evidentes en Christopher. Una es la dificultad para reconocer las emociones de las demás personas, lo cual ya vimos. Otra es la alta sensibilidad a estímulos sensoriales, como sonido, luz, color o incluso las texturas. Esto también ya lo vimos. Y una más es la dificultad para pensar en términos no literales, es decir, en simbolismos, doble sentido, analogías y demás. Esto también ya lo vimos. Y hay más características, pero estas son suficientes para entender que Christopher es un joven con alguna forma de autismo. Y para los lectores y lectoras, está también la forma tan idiosincrática que tiene nuestro protagonista de narrar su historia. Es poco emotiva, naturalmente, no encuentras giros inesperados en el lenguaje, pero es precisa y con mucha atención al detalle. Ve cosas muy importantes que otras personas pasan por alto. Y al mismo tiempo pasa por alto cosas que a nosotros nos pueden parecer muy evidentes. Como la historia está narrada en primera persona, terminas entendiendo, poco a poco, cómo es que Christopher ve al mundo a su alrededor. Cómo es que cosas que a ti te pueden parecer tan sencillas como comer algo, sin importar de qué color es, para Christopher pueden ser una situación de crisis, que hasta pueden arruinarle por completo todo su día. Todo esto es presentado de manera muy auténtica, fiel a la realidad. No hay exageración para darle dramatismo a la historia que nos está contando este libro, o la condición que tiene Christopher tampoco es empleada como una solución fácil para algún conflicto. Nada de eso. Esta característica de Christopher es integral a su persona, de quién es, pero tampoco es lo único que lo define. Christopher tiene su propia personalidad, la cual se hace evidente, aunque nuestro protagonista la expresa de un modo poco convencional. De todas formas, terminas por reconocer a Christopher como un personaje lleno de complejidades. Y si como yo estás familiarizado con los trastornos del espectro autista, todo esto te va a resultar agradable por lo genuino que es. Y si no es así, si no tienes mucha familiaridad con este tema, creo que esto es incluso mucho mejor, porque este libro es una de las pocas obras de ficción que conozco donde estos trastornos son presentados de una manera tan inteligente y sensible. Si nunca has entendido del todo qué implica el autismo, este libro es una excelente forma de acercarte a esta familia de trastornos que, como ya dije, aún son difíciles de explicar y también muchas veces de entender por nosotros las personas que no estamos directamente relacionados con ellos. En adición a lo anterior, en el curioso incidente del perro a medianoche, también conocemos al padre de Christopher. De manera indirecta conocemos también todos los retos que implica tener un hijo que tiene alguna forma de autismo. ¿Recuerdas que Christopher andaba paseando en la medianoche cuando encontró a Wellington? Por algo se llama así el libro, El perro a medianoche. Esto es algo que nuestro protagonista hace porque lo tranquiliza. Como de noche no hay tantos estímulos sensoriales y no hay personas caminando por las calles, es el momento ideal para pasear. Además, a Christopher le gustan mucho las estrellas. Sin embargo, esto es algo que nuestro protagonista hace sin el permiso de su padre. Y su padre no aprueba que su hijo ande por ahí a mitad de la noche paseándose sin rumbo fijo. Así que constantemente tiene que ir a buscarlo, encontrarlo y regresarlo a su casa, no importando que sean las 12 de la noche, las 3 de la madrugada o la hora que sea. ¿También recuerdas que Christopher golpeó a un policía? Pues imagínate que situaciones como esta no son tan inusuales. El policía lo único que intentó fue levantar a Christopher, y como no sabía que Christopher no le gustaban estas cosas, pues recibió un golpazo. Esto no es algo fácil para un padre.
Y aunque nuestro protagonista en su narración no parece darse cuenta de lo desgastante que puede llegar a ser para su padre cuidarlo, con todo esto podemos entender que no es algo para nada sencillo. Y claro, Christopher no se puede dar cuenta tan fácilmente de que su padre está molesto por algo que él hizo, o está triste, o está angustiado, porque no puede reconocer fácilmente las emociones de su papá, aunque vive con él y pues es su padre. Pero nosotros, como lectores, sí que nos damos cuenta de todas las cosas por las que pasa su padre. En conjunto, terminas por involucrarte tanto con los personajes que es difícil que te resistas a querer conocer la respuesta al misterio de la muerte de Wellington. O en su defecto, cómo es que esta pequeña familia de Christopher y su padre logra salir adelante. Por último, esta es una novela relativamente breve, así que es una buena opción si prefieres historias más cortas o no tienes tanto tiempo para leer, o simplemente no te gustan los libros muy extensos. Es un libro que puedes leer en un par de días o incluso en una tarde de lectura, si eres un lector o lectora que tiene una velocidad de lectura bastante alta. Y además es un libro agradable de leer porque resulta a veces gracioso. De manera no intencional, porque Christopher el personaje no entiende los chistes, pero de todas maneras ocurren situaciones que son muy graciosas o que son graciosas aunque el narrador no se da cuenta de que lo son, pero los lectores sí nos damos cuenta. Y esta dinámica de darte cuenta tú de algunas cosas que el protagonista no se da cuenta, o que el protagonista se dé cuenta de cosas que tú no te diste cuenta en primer lugar, es algo que también hace que la lectura de este libro sea ágil y agradable. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que la principal razón por la que no disfrutarías de este libro es precisamente Christopher. Por una parte, la forma de contar las cosas de este personaje no es una forma común de narrar una novela. Incluye repeticiones, descripciones detalladas pero impersonales, y es difícil interpretar, al menos inmediatamente, qué está pensando nuestro protagonista. Lo cual no dura mucho, porque siempre nos explica todo lo que considera que podría parecernos confuso, incluso cosas que para la mayoría de las personas son evidentes. Por otra parte, la conducta de Christopher puede parecerte frustrante, de verdad frustrante. Si tienes poca tolerancia a la frustración, pues nuestro protagonista podría llegar a hartarte casi instantáneamente. De nuevo, es parte de lo que hace a este personaje único. Pero eso no cambia en este libro, como no lo cambia en la vida real, que no todas las personas tienen o tenemos la paciencia para convivir con una persona con un trastorno del espectro autista. Al menos no por la duración de una novela completa. Es algo que requiere de dedicación y mucha calma. Tenlo en cuenta. En resumen, ¿recomendaría El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon? Desde luego, este es uno de esos libros que empecé a leer sin saber qué esperar de él, y no paré hasta terminarlo. Muestra de una manera muy auténtica la forma en que una persona con autismo ve al mundo, y cómo esto cambia también la vida de las personas a su alrededor, lo cual es algo inusual y que creo que vale mucho la pena conocer. Incluso si no eres psicólogo o te dedicas a algo relacionado a los temas de atención de personas con aptitudes diferentes o sobresalientes, conocer este tipo de cosas es algo muy valioso, porque nos ayuda a comprender mejor a quienes son diferentes a nosotros y a darnos cuenta que al final de cuentas, todos somos personas y merecemos ser tratados con dignidad y con afecto. Muy recomendable. Y esto lo relacionado con el libro de esta semana, El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones
es decir, los benefactores de A la Aventura. Todos los meses, los patreones de este podcast, con una pequeña contribución económica, ayudan a que yo pueda cubrir los distintos costos asociados a producir y publicar A la Aventura. Además, tienen acceso a contenido extra a través de la página de Patreon de la Aventura y también facilitan que se pueda crear contenido adicional para todos los escuchas de este podcast. Si quieres saber más acerca de cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/A la Aventura. Es muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Y esta semana hablamos de un libro que a mí me pareció muy interesante ya que empecé a leerlo. Insisto que no es tan común encontrarte con un libro o en general con una obra de ficción en la que aparezca un personaje que tiene algún trastorno del espectro autista y que sea tratada de manera realista, seria y que este trastorno no sea, como suele ser, el pretexto para que ocurran cosas fuera de lo común, pero fuera de lo común en el sentido dramático. Muchas veces alejándote de lo que es la realidad cotidiana de tener a una persona cerca de ti con estos trastornos. Así que, insisto, dale una oportunidad a este libro. Y esta semana también tenemos saludos, ahora sí, para las personas que escuchan este podcast. Saludos para Clara Meneses. Ojalá que cuando estés escuchando este episodio ya estés redescubriendo tu biblioteca personal. Y claro, que lo estés disfrutando muchísimo. Saludos para Rein Karen. Tu recomendación de Es el cuerpo en el que nací de Guadalupe Nettel suena muy bien. La incluiré inmediatamente a mis pendientes porque además, como me cuentas, la autora es originaria de la Ciudad de México y esto hace que me dé aún más curiosidad de leer este libro. Saludos para David Muñoz, que me insiste que lea algo de Irving Welsh. Y lo intenté, de hecho ya lo intenté. Intenté leer Trainspotting, específicamente este libro, pero me detuve porque está escrito tratando de emular el acento del dialecto escocés que hablan los personajes. Y esto fue muy agotador. No es algo muy fácil de leer porque como está escrito de forma fonética, tienes que estar haciendo la traducción de fonética, inglés, español. Pero lo retomaré. No sé si pronto, pero de que voy a leerlo, lo voy a leer. Y también me recuerda que debo actualizarlo sobre mi avance con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. He avanzado 0 páginas. Como podrán ver, avanzamos a un paso consistente y no variamos de nuestro ritmo. También le mando un saludo al grupo de WhatsApp de Intensos pero Familia, de parte de David, de Perú, quien me cuenta que este grupo es intenso pero luz interesante. Un saludo para Lorena Negrete, que me pide una recomendación de algún libro que pueda leer en un día. ¿Por qué no La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares? Este es un autor argentino y este es también un libro del cual estoy seguro que hablaré en el futuro en el podcast. Y sí, tiene la característica de que es suficientemente breve como para que puedas leerlo en un día sin mucho problema. Por último, un saludo para Inaltec, Productos Plásticos. Y más que agradecerme por hacer el podcast, yo te agradezco a ti y a todas las personas que escuchan este podcast por escucharlo. De verdad que son la persona más importante en A la Aventura. Después de todo, si no estuvieras escuchando, estaría yo hablando solo y eso no tiene mucho sentido. Así que muchas gracias. Y no te olvides de visitar alaaventura.net. Allí están los enlaces para que te suscribas a este podcast con tu teléfono, con tu tablet o con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Incluso hay una opción para que te suscribas por correo electrónico. Simplemente pones tu correo electrónico y cada que aparece un episodio, llega a tu buzón una notificación y puedes descargarlo y escucharlo sin ningún problema. También hay otras cosas como los podcasts Amigos de la Aventura y algunas cosas más. Todo está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie, ni por accidente, se detiene a observar. Hasta la próxima.